Vamos a ver ahora el segundo tema y último de la unidad temática 4, Arquitectura Medieval en Oriente. Específicamente vamos a tratar ahora la arquitectura en el Islam o arquitectura islámica. Como hicimos en la clase anterior, vamos a tener que ir un poquito hacia atrás viendo cuáles son los antecedentes de esta arquitectura. Recuerden que también estamos hablando de Edad Media, pero en Oriente. Entonces, necesariamente tenemos que remitirnos al Imperio Romano y ver la transición de lo que significó justamente el periodo del Imperio Romano al cristianismo primitivo. Hacia el siglo I después de Cristo, como habíamos visto, todo el Mediterráneo, todos los alrededores del Mediterráneo era territorio del Imperio Romano. Como dijimos en todas las clases anteriores que tenían que ver con la Edad Media, tanto en Occidente como en Oriente, el Imperio Romano decae justamente por las invasiones bárbaras, que son estas que estamos viendo aquí en el mapa. Vemos cómo se va invadiendo todo lo que era en este momento el Imperio Romano, y esto se da entre los años 100 y 500 después de Cristo. Adelantándonos un poquito en el tiempo, lo que hemos visto en la clase pasada, la fundación de Constantinopla, actual Estambul, y la consolidación luego del Imperio Romano de Oriente. Aquí un mapa más en detalle con la división del Imperio Romano de Occidente por una parte y el Imperio Romano de Oriente, con la consolidación de Constantinopla como capital de este Imperio Romano de Oriente. Hasta la clase pasada, con la arquitectura bizantina, nosotros habíamos visto el esplendor de la época justiniana o justinianea. Es justamente cuando el emperador Justiniano el Grande recupera los territorios y quiere volver a reconstruir el Imperio Romano, como habíamos dicho, y ocupa durante ese siglo VI todo lo que sería el Mediterráneo, los alrededores del Mediterráneo, recomponiendo lo que fuera en algún momento el Imperio Romano de Occidente. Esto es el mapa que ustedes ven ahora hacia la izquierda. Pero avanzando en el mapa y en el tiempo, hacia la derecha, tenemos el siglo VII al XI, donde empiezan a invadir los persas, los bárbaros y los musulmanes al Imperio Bizantino y van arrebatando territorios. Por lo tanto, el Imperio Bizantino empieza a achicarse, ¿no? a disminuir su territorio, para luego, durante el siglo XI y XV, los turcos otomanos, ¿no es cierto?, estaban en la península arábiga, conquistan el territorio hasta que finalmente Constantinopla cae en 1453. A partir de entonces, Constantinopla pasa a llamarse Estambul. ¿Sí? Esto se da del 11 al 15. Es importante, y acá lo señalamos subrayando con rojo, porque aparece la palabra musulmán por una parte y luego aparecen los turcos otomanos, que son imperios que se van a configurar para esta época, o sea, a partir del siglo VII, para finalizar durante el siglo XV con el Imperio Otomano. Nos vamos a ocupar nosotros entonces en esta clase justamente de la conformación de la cultura musulmana, la religión musulmana, y por lo tanto de toda la cultura en todas sus manifestaciones, o sea, todas las expresiones, especialmente, por supuesto, la arquitectura. El mundo musulmán entonces va a extender su influencia hacia justamente lo que había sido también parte del Imperio Bizantino. Por eso es que nos interesa verlo a posteriori del Imperio Bizantino, y si bien hay una superposición en el tiempo, porque como habíamos visto en el mapa, el Imperio Bizantino permanece, aunque se va achicando, justamente el mundo musulmán empieza a ganar territorio durante todo el siglo VII en adelante. Vamos a entender qué significa la palabra Islam y la palabra musulmán. Leemos juntos. El Islam, del árabe al-Slam,
Es una religión abrahámica, monoteísta, basada en el Corán, que es un libro similar a la Biblia, digamos, pero de la religión islámica, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá. Alá es el sinónimo de Dios. Y Mahoma es el último mensajero de Alá, o sea, Mahoma es el último profeta. Los eruditos islámicos definen al Islam como la sumisión a Dios, el Altísimo, a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. Es decir, que es una religión monoteísta y que significa intrínsecamente el término sumisión a Dios. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe muslim, que quiere decir justamente el que se somete. O sea que ambos términos de algún modo quieren decir lo mismo, quieren decir obediencia y sometimiento a Dios. Creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán. Corán significa recitación, porque en realidad el Corán es un libro que tiene versículos que se van cantando con un ritmo, ¿sí? O sea que es cierto que son versos que se recitan, y que según los musulmanes fue dictado por Alá, es decir, por Dios, a Mahoma, que es el profeta, a través de Jibril, que sería el equivalente al arcángel Gabriel. La palabra Islam deriva del verbo árabe aslama, que significa aceptar, rendirse o someterse. O sea, siempre estamos haciendo alusión a estos términos. Así, el Islam representa la aceptación y sometimiento ante Dios. Los fieles deben demostrar su sumisión venerándolo, siguiendo estrictamente sus órdenes y aboliendo el politeísmo. Esto es muy importante porque van a ver ustedes que el politeísmo era una práctica común en estos territorios donde aparece justamente el Islam. Y a partir de Mahoma, del profeta Mahoma y de sus revelaciones, ese politeísmo va a ir aboliéndose, es decir, la creencia en muchos dioses, para creer en un solo Dios que es Alá. Vemos aquí los territorios sobre el Mediterráneo y la expansión musulmana que comienza con la Meca en la península arábiga, hacia todo el territorio del norte de África, y por el norte de África llegan al sur de Europa, especialmente conquistando todo el territorio de los visigodos en la península ibérica y llegando hasta lo que era en ese momento el imperio carolingio. Justamente en Poitiers, en Francia, tienen una contención importante de los pueblos del norte y por lo tanto no pueden llegar mucho más allá que ese límite. Bizancio a su vez se ve achicado en su territorio, por un lado por el imperio carolingio y por otro lado justamente por los musulmanes, y después tenemos todo el imperio persa, que también tiene por supuesto presencia importante en el Asia Menor y que también va a recibir las influencias de esta expansión musulmana que se da desde el 600 al 800 después de Cristo. La expansión musulmana tiene etapas en el tiempo. En principio tenemos justamente el nacimiento en la Meca, en Mahoma, que es, como decíamos, el profeta, que es el que tiene la revelación divina y que le da una serie de mandatos, entre los cuales aparecen todas las normas que van a configurar la religión islámica, principalmente, por supuesto, el no culto a otros dioses que no sea el único Dios Alá, el no culto a ningún tipo de imagen o fetiche, como sí ocurría hasta ese momento con los pueblos árabes, que adoraban a un grupo importante de dioses menores, y que va justamente desde el 570, que es cuando nace Mahoma. En el 610 tiene esta revelación por parte del arcángel Gabriel, diciéndole que él es el profeta y el que se va a encargar de decir y dictar, digamos, lo que va a ser después el Corán, digamos, con todas estas normativas propias de la religión musulmana. Para el 622 se da la Égira, que es como una especie de éxodo,
que debido a la persecución tienen que hacer Mahoma hacia la ciudad de Medina, donde va a configurar lo que va a ser la primera mezquita en su casa. Y esa primera etapa, que está centrada justamente en la vida de Mahoma, que inicia la religión musulmana, va a terminar en el 632 con la muerte de Mahoma. Luego va a sucederle, digamos, un primer califa y luego toda una dinastía de califas. Califa significa sucesor, es el que sucede a Mahoma, es decir, tiene el rol de sucederle en el poder religioso y es al mismo tiempo civil también, pero no tiene el carácter de profeta. El único profeta es Mahoma. El primer califato, al que se le llama ortodoxo por este apego, digamos, a las enseñanzas de Mahoma, que está muy cerquita de la muerte de Mahoma, va del 632 al 660. Después va a existir lo que se llamó el califato omeya, que va a tener ya la capital en Damasco y se va a dar del 661 al 750. Y finalmente el califato abasí, que va a tener capital en Bagdad, o sea, ya más sí propiamente en la zona más central, digamos, de Turquía, del 750 al 1055. Y que va a ser el último califato importante, digamos, dentro de esta expansión musulmana. Por supuesto que la religión musulmana permanece hasta hoy día con sus costumbres, con su cultura, y un poco de esto vamos a intentar conocer también. Esas etapas de la expansión musulmana en el territorio se ven perfectamente, es decir, fíjense ustedes que habíamos dicho que en la Meca es donde nace Mahoma, es donde desarrolla su vida en la primera etapa, digamos, del islamismo. Él es el fundador, en definitiva, del islamismo, hasta su égira o su éxodo a Medina, que también está muy cerca de la Meca. Y luego tenemos la etapa de los califas ortodoxos, que ya el territorio empieza a ser un poco más importante, a cubrir toda la península arábiga, y va a llegar hasta Bagdad, a Basora y al Cairo, al norte de África. Y finalmente la etapa de los califas omeyas, que es la que va a extenderse hacia el norte de África, hacia el norte y noroeste, digamos, de África, hasta llegar justamente a la península ibérica, que es también lo que nos interesa. Es decir, nosotros especialmente estamos viendo toda la etapa de la expansión musulmana para entender culturalmente lo que significa el ser musulmán, porque va a tener muchísima influencia en la cultura y en la arquitectura especialmente de España. Y esto hay que decirlo porque es un objetivo importante para nosotros. Cuando nosotros veamos luego, más adelante, la arquitectura colonial, luego por supuesto de la conquista y demás, la arquitectura colonial en América va a tener por supuesto una importante influencia de España. Y a través de España, en definitiva, va a venir también toda la influencia árabe. Por eso es que nos interesa en especial dejar en claro cuáles son las características de la cultura y de la arquitectura musulmana. Como les había dicho, antes de Mahoma existían antiguas creencias árabes que justamente son las creencias con las que Mahoma se crió, ¿sí? Antes de su revelación. Y antes de esta revelación y esta restauración que hace Mahoma, en el lugar donde luego se construyó la Kaaba es un edificio cúbico, Kaaba, digamos, deriva de cubo o tiene que ver o relación con la palabra cubo. Esa Kaaba era el mayor santuario pagano de Arabia, es decir, en toda la península arábiga, que vemos nosotros que es el epicentro, digamos, de la cultura musulmana, existían una serie de tribus árabes paganas que idolatraban a muchos dioses. Entre esos dioses, que tenían como 300 o incluso dicen 360 ídolos, uno por cada día del año, existía una en especial que se llamaba la Piedra Negra, que en principio
se decía que era un meteorito y bueno, y pues justamente por haber caído del cielo se le daba este rol de divinidad. Esa piedra estaba protegida por esta especie de cubo oscuro que la resguardaba. Esa era una de las deidades más importantes de las tribus árabes. Como decía, entonces en Arabia existía el culto a muchos dioses y justamente por la peregrinación que esto ocasionaba hacia la Meca, que era el lugar donde estaba la Caba y donde estaba la piedra negra, además de los otros ídolos, existía un comercio muy floreciente, muy importante alrededor de la ciudad de la Meca, justamente aprovechando esto del culto religioso hacia estos dioses. En general, en la ciudad de la Meca, en esta época, todo el control lo tenía una tribu que se llamaban los Qurayshíes, la que tenía además varias ramas. Y justamente Mahoma pertenecía a esta tribu, pero a la rama más pobre de esa tribu. La historia lo que dice es que a los 6 años Mahoma quedó huérfano y fue recogido en adopción por su tío Abu Talib, al que acompañó en sus viajes de comercio y con el que pasó, digamos, todo el tiempo de su niñez. A los 25 años, Mahoma, que tenía una condición humilde, se casa con una viuda rica que se llama Jadilla y justamente él era criado de Jadilla y Jadilla luego se casa con él. Y le da una hija, en realidad le da 3 hijos, pero la que siempre queda como en la historia como más recordada es su hija Fátima. Y por supuesto también una posición mucho más desahogada como comerciante respetado en la ciudad. Mahoma aparte, una vez que tiene la revelación, en general en todos los iconos y las imágenes donde aparece, que no son muchos porque acuérdense ustedes que la religión islámica no cree en los iconos ni en la representación figurativa de las imágenes ni de los acontecimientos, pero en algunas imágenes que vemos que la mayoría de ellas son en realidad más del siglo XIV y XV, o sea, son posteriores a la época de Mahoma, se lo representa a Mahoma con una llama de fuego, digamos, entendiendo que tiene que ver con su santidad, digamos, como profeta, o en muchos casos también enseña al pueblo islámico y no tiene, su rostro está velado o no tiene ninguna facción, digamos, muy definida. O sea que se trata de, en lo posible, no hacer ver el rostro de Mahoma porque se entiende que el rostro de Dios no puede ser visto. Siguiendo con la historia de Mahoma, una vez que, se casa a los 25 años con esta mujer que era viuda y que tenía cierto buen pasar, él se convierte en un comerciante importante, pero llega a los 40 años y comienza a retirarse de la vida comercial y de la vida pública y se va al desierto y permanece días enteros en una cueva del monte Gira donde él cree recibir la revelación de Dios, es decir, de Alá, que le hablaba a través del arcángel Gabriel y que le comunicaba el secreto de la verdadera fe. Jadilla, su esposa, lo anima y le hace tener fe en esa revelación, es decir, lo anima a que aparte no solamente crea en esa revelación, sino que trate de transmitir las revelaciones que le da el arcángel Gabriel y por lo tanto comienza a predicar en su ciudad natal, presentándose en principio como continuador de los grandes profetas monoteístas que los árabes conocían y que tenían, digamos, en común con los judíos, como Abraham, Moisés y el propio Jesucristo, al que no creen como hijo de Dios, pero sí como profeta de la llegada de un Salvador. Entonces Mahoma también se entiende a sí mismo como el último profeta, es decir, el profeta que vino después de Jesucristo. Mahoma consigue sus primeros adeptos entre las masas más pobres de gente, igual que lo había hecho Cristo, y por lo tanto se enemista con los ricos.
Luego sus seguidores por este motivo empiezan a verlo como una persona, un líder a quien seguir, pero también por este motivo las autoridades empiezan a verlo como un enemigo, como alguien que rompe el orden establecido. Por tanto, lo amenazan y esto llega hasta tal punto que justo en el momento en que muere su esposa y muere su tío, para el año 619, decide huir a Medina para el año 622. Esto se considera como la huida, el éxodo o la égira, y es de alguna manera la fecha fundacional de la era islámica. Cuando Mahoma llega al santuario, digamos, más importante, que es la Meca, porque él va a Medina, hace en su casa se crea, digamos, la primera mezquita o primer templo, digamos, dedicado al Islam, que ahora lo vamos a ver en detenimiento. Luego vuelve para poder enseñar, pero ya en su pueblo natal, en la Meca. Pero se encuentra con que la Meca todavía tenía creencias politeístas, creyendo él entonces de que el Dios es uno solo y que es Alá, empieza a hacer una especie de limpieza o de restauración del santuario, aquel del que hablábamos de la Kaaba, y deja solo de la veneración a la piedra negra como único amuleto, digamos, o como único tesoro o cosa a la que se le puede rendir culto. Y todo lo demás, todos los demás íconos, los demás dioses, directamente los denigra y los prohíbe. Esa piedra negra es la que todavía hoy se conserva en una de las esquinas del edificio cúbico llamado Kaaba, que era lo que ya existía incluso desde antes de la época de Mahoma. La cultura musulmana, es decir, no solamente la religión, sino la cultura en sí, que en realidad está muy unida al tema religioso, une elementos clásicos, básicamente romanos, como hemos visto, también deriva, así como Bizancio, de la arquitectura romana, es decir, se asienta incluso en muchos casos sobre territorios que habían sido parte del Imperio Romano y que tenían incluso arquitectura y expresiones artísticas que eran propias de los romanos, se asientan en estos lugares y por lo tanto toman también estos antecedentes romanos. Pero también orientales, es decir, también algunos antecedentes que tienen que ver con Bizancio, por ejemplo, en determinados lugares del Asia Menor donde llega la religión musulmana, que finalmente, por supuesto, son territorios conquistados, pero que influyen al mismo tiempo en el islamismo. Las ciudades en general que iban fundando a lo largo de sus conquistas se adecuaban a la traza de los territorios conquistados y las transformaban. En este sentido, se puede decir que tenían una formidable capacidad digestiva, es decir, de asimilar todos los territorios, las costumbres, las culturas de los lugares a donde conquistaban y los hacían parte de su propia cultura. Una cosa importante en la religión musulmana es que el creyente puede orar en su propia casa, no necesita ir forzosamente a un templo para orar. Él es su propio templo y lo único que necesita es mirar hacia la Meca, que es el lugar que desde antes incluso de Mahoma era el lugar sagrado. Necesita una superficie, en general representado por una alfombra, que incluso hay unas alfombras que son específicamente llamadas de oración y que se tejen en Persia, que también es territorio musulmán. Y de alguna manera es una expresión sintética de lo que significa una mezquita, que es fácilmente transportable. Otra cuestión importante y que la distingue de otras religiones es que no existe la clase sacerdotal como en otras religiones, en otras fe, sino que entiende de que si existiera un sacerdote, esto distanciaría al creyente de Dios o de la divinidad,
Por lo tanto, cada uno ora en la mezquita, cada uno individualmente, y no hay ningún tipo de mediación entre el individuo y Dios. Por lo tanto, él ora en un aislamiento individual solo con la alfombra y mirando a la Meca. En este sentido, se puede entender, como dice Chueca Goitia, que el individuo es una especie de mónada, es decir, como una mínima partícula o como un átomo humano, pero que se congrega con otros. Y también, por esto mismo, el tiempo, sigue diciendo Chueca Goitia, no es concebido como una duración, o sea, como un tiempo que dura, sino como una sucesión de instantes, o sea, algo más parecido al tiempo y al espacio cuántico, es decir, de un conjunto de instantes separados. Esto es una cuestión también, de algún modo, filosófica que forma parte de la cultura musulmana. Es una teocracia, es decir, que el poder viene de Dios y el califa es al mismo tiempo el representante de Dios por un lado y el representante de lo civil, es decir, que están los dos poderes en una sola persona. Como decíamos, el califa es el sucesor de Mahoma, aunque no tiene el estatuto de profeta. Decíamos que hay imposibilidad por esto mismo de asimilarlo al concepto de democracia occidental, donde se entiende que el poder viene del pueblo. En este caso, el poder viene de Dios y directamente cada individuo acoge este poder y si bien el que representa el poder máximo es el califa, a nivel religioso no existe mediación entre Dios y el hombre. Si bien a nivel cultural probablemente lo más significativo de este pueblo es justamente su religión, que en general lo configura casi en su totalidad, también existen otros elementos importantes que nos han dejado los musulmanes, como por ejemplo difundir por Occidente inventos orientales como la pólvora, la brújula y el astrolabio, ¿no? O sea, que ellos, si bien no fueron los que inventaron estos elementos, sí los difundieron hacia Occidente justamente por estas avanzadas sobre el territorio. En las ciencias también hicieron importantes aportes en el álgebra. Recuerden ustedes que nuestros números no son los números romanos, no son los números latinos, sino son números arábigos, es decir, que son provenientes de los árabes y de los musulmanes. También fueron excelentes médicos y químicos. En las humanidades también se desarrollaron la filosofía, la historia. Existe un famoso historiador, Ibn Khaldun, un historiador de finales de la Edad Media, que se dice que es el predecesor de la sociología y de la historia aplicada a lo social, digamos, que es como un referente de vanguardia para la historiografía, y es árabe y musulmán. También en la geografía y en la literatura. Recuerden, por ejemplo, dentro de la literatura, Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches es una obra árabe musulmana donde hay una serie, en realidad Las Mil y Una Noches es el recoger una serie de cuentos de alguien que está contando una serie de historias. Entre esas tantas historias, que hay muchas y de mucho tipo, es decir, con muchos géneros, porque hay dramas, hay historias trágicas, hay historias de amor. Las más importantes o más conocidas probablemente es la historia de Aladino y la lámpara mágica y la historia de Alí Baba y los 40 ladrones. Otra cuestión importante dentro de la cultura es la decoración musulmana, es decir, el arte musulmán, que empieza en principio imitando el mundo bizantino, que era una gran potencia cultural en esa época en el Mediterráneo oriental, ¿no es cierto?, en el siglo VII, en la época de Mahoma, e incluso a veces utilizaban artistas bizantinos para realizar sus obras, imitando en algunas ocasiones la propia representación bizantina y también sus técnicas. Pero poco a poco evoluciona hacia otras configuraciones y marca diferencias respecto a otras culturas hasta que finalmente abandonan totalmente la figuración
y en definitiva tienen otro tipo de decoración muy particular de esta cultura. En general se extiende luego la idea de que el artista que representa temas muy figurativos cometía el pecado de orgullo porque quería imitar a Dios en el acto creador, y entonces cada vez menos se hace ningún tipo de imitación de la realidad o de algún tipo de figuración, y en general se va hacia una abstracción cada vez más acusada. El porqué de este cambio en el pensamiento islámico en general no se conoce, pero probablemente tenga relación con los conflictos políticos y religiosos que ya tenían los bizantinos. Si recuerdan ustedes, en la época iconoclasta que habíamos visto cuando vimos la clase de Bizancio, se destruyeron en el Imperio Bizantino todas las imágenes religiosas que tenían algún tipo de figuración o que pretendían imitar algún tipo de deidad o de santo o de virgen. Entonces, probablemente tenga influencia de esta teoría iconoclasta ya proveniente de los bizantinos, y también hay otras teorías que dicen que los pueblos, básicamente los pueblos árabes, como eran pueblos muy rústicos, que eran nómades y tenían que vérselas con situaciones climáticas bastante álgidas, como por ejemplo el propio desierto, ¿no es cierto?, con noches muy frías y días muy, muy calurosos, y con ningún tipo de agua o vegetación. En general, este tipo de pueblos tendían más bien a las decoraciones y a las representaciones de tipo abstracto, y más bien eludían todo lo que tuviese que ver con mímesis figurativas de imágenes reales. Así que probablemente algunas de estas dos cuestiones han influido en que se hayan volcado especialmente a la decoración abstracta. La representación de personas y de animales no desaparece del todo, pero porque pueden encontrarse en alguno que otro caso algunos ejemplos, pero en general la representación plástica tiende a la estilización y la abstracción. En general también en la arquitectura este tipo de decoración es preeminente. No existe la escultura exenta, sino que más bien existe la idea del bajorrelieve, es decir, del trabajo en el propio plano, y es así también como se decora a la arquitectura. Y en general es variada en los materiales, ya que se trabaja tanto en ladrillo, que es también por un lado una cuestión de recursos, pero por otro lado también una derivación de los antecedentes romanos, ¿no es cierto?, con el trabajo del ladrillo y del hormigón, y también mármoles y piedras semipreciosas incrustadas, estuco, el azulejo también, como lo hacía la arquitectura bizantina, la vidriera, ¿no es cierto?, el trabajo con el vidrio, la cerámica y el tejido. De allí, digamos, lo importante que son las alfombras y los telares. Los motivos decorativos en general tienen varias categorías. En principio tenemos la figuración humana, animal y vegetal, que a veces empieza a desaparecer, digamos, hay algunos ejemplos, pero no son la mayoría. Los mocárabes o mucarnas, que ahora vamos a ver un poquito de qué se tratan. El ataurique o arabescos, que son dibujos vegetales pero abstractizados. La geometría en la lacería, que son líneas entrelazadas formando estrellas o polígonos. La caligrafía cúfica, que es también su modo de escritura, que es casi en sí mismo una obra de arte. Y el agua, que se representa también de alguna manera siempre con cierta idea más bien abstracta que figurativa. Bueno, acá vemos algunos ejemplos en imágenes. En principio, si vamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tenemos la caligrafía cúfica, que es su modo de escritura. Este es el alfabeto árabe, ¿no es cierto?, que es el que vemos hacia la izquierda. Después el ataurique o el arabesco, que son motivos que tienen que ver con motivos en principio vegetales, pero abstractizados y mezclados con otras figuras más bien geométricas.
los mocárabes o mucarnas, que son una especie de estalactitas, digamos, casi como si fuesen pequeñas estructuras de una sucesión de arcos cada vez más pequeños que van como colgándose de las cúpulas. Se usan muchos en las cúpulas y en los extremos de las cúpulas, como en las pechinas, por ejemplo, como habíamos visto, ¿se acuerdan? Las pechinas en Bizancio, pero en este caso son pechinas muy decoradas por este tipo de trabajo de gotitas, digamos, o de pequeños arcos que se llaman mucarnas. Más abajo vemos los patrones geométricos que se trabajan en la lacería. En general, lacería viene justamente de enlazar una línea que no es recta, sino que se va configurando a modo de estrellas o de rombos, entrelazando triángulos, cuadrados, superponiendo cuadrados con otros cuadrados, hasta configurar una gama muy importante de variedades de este tipo de figuras geométricas. Acá vemos algunos de ellos. Algunos son bajorrelieves que están en las paredes y que decoran las paredes de los templos. Otras son pisos solados, que son la mayoría de ellos mosaicos. También hay mosaicos en las paredes y también puede encontrarse esto mismo en las alfombras, por ejemplo. Una cuestión muy importante dentro de la cultura es el uso del hijab. El hijab es una especie de velo o de pañuelo que significa, en la palabra en sí misma, significa esconder, ocultar a la vista o incluso separar. Y da lugar también a palabras como cortina o pantalla. Esto va a ser muy importante porque si bien en principio es un velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas, sobre todo desde que tienen su primera menstruación y en presencia de varones adultos que no sean de su familia, en general el hijab denota también cualquier tipo de cobertura de la cabeza, cara o cuerpo empleadas por las mujeres musulmanas. Y en general tiene que ver con cierta norma de modestia, de respeto por la intimidad que es muy propia del mundo árabe y del mundo musulmán. Esto es importante porque si bien ahora estamos hablando, fíjense, es una vestimenta que tiene, según se exija, digamos, desde patrones más restrictivos como el burka hasta la shaila, que es el menos restrictivo, que es simplemente un pañuelo alrededor de la cabeza y sobre los hombros. Y como decía, tiene que ver con la vestimenta, con un tipo de costumbre. Recuerden ustedes también que los bereberes, por ejemplo, que son tribus nómades en la península arábiga que están peregrinando, digamos, en el desierto, utilizan este tipo de mantos, hombres y mujeres, porque utilitariamente les sirve, debido justamente al clima que tiene el desierto, el tener una serie de un ropaje que tenga una serie de velos hace que también haya una separación entre el cuerpo y el exterior, una especie de cámara de aire que sirve climáticamente, le sirve a la persona que está en el desierto día y noche, ¿no es cierto? Por otro lado, desde el punto de vista de la intimidad, digamos, y de cierto resguardo, cierto decoro que sobre todo tienen que tener las mujeres, la idea del velo también no solamente tiene que ver con el hecho de no verles la cara o verle quizás nada más que en parte la cara, sino también de que no se denote la figura del cuerpo de la mujer, debido a que justamente los pliegues hacen de que se vele o no se vea o no se dé a conocer cuál es realmente el cuerpo de la mujer, ¿no es cierto? O sea, que tiene que ver mucho con esta idea religiosa y de costumbres, ¿no es cierto?, de disimular o de ocultar el cuerpo femenino. El término hijab también tiene otras dimensiones, como por ejemplo referirse a la reclusión de las mujeres de los hombres en la esfera pública, es decir, la mujer en general siempre está en su casa, en la zona íntima, y en general no en relación con la vida pública y con otros hombres adultos, que no sea su marido o la gente de su familia, y puede encarnar también otra dimensión más metafísica, por ejemplo, cuando se refiere al velo que separa al hombre o al mundo de las personas, digamos, con el mundo de Dios.
En cierto sentido más restringido, también puede usarse para designar una prenda específica, como habíamos visto, que es el velo islámico, y como decíamos hoy también, se entiende que el hijab es un símbolo de modestia y de privacidad. Acá vemos incluso cómo las mujeres pueden llevar estos tipos de velo, como habíamos visto hoy, desde los más restrictivos, como este en el que apenas se puede ver detrás de una especie de filtro la cara de la mujer, y otras en que sí la cara puede verse perfectamente y solamente se cubre la cabeza. También tiene que ver con esto que les decía al principio, de que al propio profeta Mahoma se lo representa sin rostro o con el rostro velado, o sea que esto está desde el principio de la religión musulmana. La ciudad musulmana en general, como les decíamos hoy, tiene una capacidad digestiva muy importante. Esto quiere decir que todos los territorios que se van asimilando a la religión y a la cultura musulmana se van adaptando a la cultura musulmana, pero en algunos casos todavía tiene alguna impronta, digamos, de la cultura sobre la cual se posa esa conquista, sobre el territorio donde se posa la conquista musulmana. Hay algunos elementos propios de la ciudad musulmana y que en general siempre permanecen. Es importante, por ejemplo, de que exista una mezquita o un templo principal, que es el lugar de la oración, que exista una alcazaba, que es como el palacio del califa, o alcázar, que es generalmente un edificio fortificado y que se encuentra por lo general en la zona más alta de la ciudad. Después también existe una primera Medina, Medina quiere decir ciudad, y es como el primer conglomerado que da origen al resto de la ciudad, y en general tiene su propia muralla porque es el núcleo básico de la ciudad, que después va creciendo y va configurando otras murallas. Esto también es común, como solía suceder también en algunas ciudades medievales occidentales, de que aparecieran en forma anular una serie de murallas sucesivas a medida que la ciudad iba creciendo. Por otra parte, puede haber una mezquita secundaria, el zoco, que es como una especie de mercado o lugar público en general para el comercio y para la transacción, la alhóndiga, que es un edificio donde se almacena y se compra y se vende trigo, que es una mercancía importante para la cultura musulmana. Después existía el arrabal, que es un barrio situado extramuros, digamos, o fuera de la muralla, que en general era de las clases menos pudientes, ¿no? Más pobres. Podían existir también baños públicos, digamos, al modo romano, pero con una característica bastante particular, con una concepción distinta al del baño romano, porque no tenía que ver con el bienestar físico, como en el caso de los romanos, sino más bien con la idea de purificación espiritual, es decir, que tenía una connotación totalmente distinta a la de los romanos, a pesar de ser también un baño público. También en algunas ciudades convivían los musulmanes con los judíos. Los musulmanes en general respetaban en principio a los judíos y a los cristianos porque consideraban que ambas eran religiones monoteístas y por lo tanto les debían respetos. Además también las dos eran religiones abrahámicas, así como se consideraba que el islamismo lo era, y por lo tanto podían convivir. De todas maneras existía en la ciudad musulmana un lugar específico, por ejemplo para los judíos, que era la judería o barrio judío, que tenía su propio templo, que era la sinagoga. Siguiendo con las características de la ciudad musulmana, si bien, como habíamos dicho, muchas veces la ciudad adquiere la fisonomía del territorio donde se posa, por ejemplo, en las primeras ciudades que va conquistando, por ejemplo, de características helenísticas, como las ciudades antiguas romanas, a veces la ciudad musulmana hereda la aparición, por ejemplo, del cardo y el decumanus. Entonces puede pasar de que en el primer casco de la ciudad musulmana aparezca la idea de ese cruce lineal entre dos calles principales.
Pero eso poco a poco se va desdibujando y, como decíamos, empieza a asimilar otras características que son propias de lo musulmán y prácticamente esa primera idea de la primera trama romana, por ejemplo, o helenística, queda sumida, digamos, en las características propias de la ciudad musulmana. En general, si vamos a ver diferencias y similitudes, la verdad que hay muchas más diferencias con las ciudades helenísticas o romanas, más que similitudes. Sobre todo porque, por ejemplo, la idea de calle es muy diferente, no es un lugar para conectar o para circular, sino que en general lo que aparece primero es la vivienda. Se entiende de que cada casa construida es casi como un templo para cada uno de los individuos. Recuerden ustedes que la relación con Dios es individual y por lo tanto la casa de un individuo es su propio templo también. No existe la idea de las civitas, como en el caso romano, o de los ciudadanos, sino que en vez de ciudadanos se considera que hay solo creyentes, ¿sí? Porque es una cultura que está armada, digamos, sobre la fe y sobre la religión. Y como decíamos, entonces aparece primero la casa y el grupo de casas que se va haciendo alrededor, y luego aparece la calle casi como ese espacio intersticial que queda entre grupos de casas. Es decir, que termina siendo como un residuo, digamos, entre los grupos de casas o el caserío. Es un poco lo que vemos en la imagen de la izquierda, en la parte inferior, que aparecen como esas manchas que son las edificaciones, y esos pequeños lugares más blancos son los que quedan como vías de circulación o de llegada a los distintos lugares, que son las calles. Pero justamente por estas características de que las calles son sinuosas y entrecortadas, es que tenemos esta serie de perspectivas, como vemos aquí también en la parte inferior de izquierda a derecha, donde no vemos un final, sino que siempre nuestra mirada se entrecorta o aparece otro edificio al final que va cortando o va haciendo las veces también de pantalla, un poco lo que decíamos hoy cuando hablábamos del velo musulmán, de pantalla o de interrupción para nuestra mirada, por lo cual nuestra mirada nunca puede ser al infinito como una perspectiva digamos occidental, ¿no? Como una perspectiva a un punto de fuga, sino que siempre se empieza a cortar nuestra mirada. Por otra parte, también aparecen estas ideas de callejón sin salida, es decir, de calles que se cortan y no llegan a ningún lado en principio, es decir, que no conectan un lugar con otro, como suelen ser las calles occidentales, sino que quedan cortadas y armando una especie de pequeño reducto de casas que normalmente funcionan como una especie de pequeño vecindario. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La ciudad islámica es una ciudad privada, o sea, con un carácter profundamente religioso por un lado, pero también con un sentido profundamente íntimo, ¿no? Como decíamos hoy también, vuelvo a insistir, cuando hablábamos del velo o de la idea de ocultar, digamos, o de intimidad que tenía el velo, sobre todo para las mujeres. En general, la casa es considerada para el musulmán como un santuario, como decíamos hoy, y esta idea traspasa e impregna todo el sentido de la ciudad. Aparecen los adarbes, que es esta especie de callejón sin salida que decíamos hoy, que incluso se cerraba de noche porque era una calle que podía cerrarse, ya que dejaba de manera autónoma, digamos, encerrada a un grupo de familias que formaban un pequeño vecindario, y por lo tanto se aislaba y se protegía esa pequeña comunidad de vecinos. Los adarbes aparecen también en parte como la negación de la calle, en el sentido de que la calle no es una estructura vertebral, digamos, de toda la ciudad como en el caso occidental, sino que más bien la calle incluso puede ser una derivación que no vaya a ningún lado, ¿no es cierto? Y que forme esta especie de pequeñas comunidades, como decíamos hoy. Acá lo vemos en el plano, en la parte inferior derecha, vemos cómo las calles pueden llegar a patios internos, que son como una especie de plazas, a las cuales dan una serie de
de viviendas, y esas calles pueden cerrarse incluso de noche con algún tipo de reja, como vemos incluso aquí también en la parte inferior izquierda, ¿no es cierto? Vemos cómo es una calle absolutamente irregular, casi como un pasadizo entre las casas, y que en algún momento, sobre todo a la noche, por cuestiones de seguridad, puede cerrarse. La aparición del adarve como un lugar que no da a ningún lado en especial, más que llegar a una especie de comunidad que aparte queda encerrada por una reja, otra vez por un filtro o por una pantalla que ocluye, digamos, la llegada hasta ese lugar del vecindario, hace que toda la ciudad tenga un carácter privado, hermético y también sagrado, y de alguna manera hace que se entienda que la ciudad esconde una especie de secreto, donde no se ve ni se exhibe, hay algo que permanece oculto. Es una ciudad secreta que no tiene calles, sino que tiene esta especie de llegadas que son otra cosa muy distintas a la calle estructurante que nosotros conocemos de la ciudad occidental. En general las casas por fuera tienen tapias de ladrillo blancas, con apenas unos huecos, ¿no es cierto?, también por una cuestión climática. A veces la puerta es simplemente una rinconada, o sea, como una especie de recodo, y hay allí algunos ajimeces y celosías. Los ajimeces son estas ventanas que tienen como un parteluz, digamos, en el medio, que vemos aquí en la parte inferior a la izquierda, y las celosías son estas tramas que pueden ser, en la mayoría de los casos, son de madera, ¿no es cierto?, y que se colocan para filtrar, por un lado, la luz solar, que es importante en esta zona, y también, por supuesto, las miradas. Un poco del mismo modo que hacía el velo en el caso de las mujeres, ¿no? Por eso poníamos esa imagen acá también. Fíjense la palabra celosía, que alude, digamos, a este cerramiento de las ventanas, con una especie de filtro de madera que deja pasar apenas la vista y la luz, tiene que ver también con la idea de celaje. El celaje, como decía la gente de campo antes, sobre todo en nuestra zona también, que es esa especie de bruma que no nos deja ver, sobre todo en la madrugada, ¿no es cierto?, que no nos deja ver muy bien a través de una distancia más o menos importante, y es como esta especie de bruma o de humedad que se levanta a la madrugada. Eso la gente solía llamarle celaje, y en el propio término tiene que ver con esta idea también de celosía. O la idea de celo también, el celo hacia las mujeres, por ejemplo. El que un hombre o una mujer sea celosa tiene que ver con la idea de ocultar al otro, de no permitir que se lo vea, digamos, en principio. Entonces, estos términos, fíjense cómo de alguna manera tienen mucho que ver, hay un parentesco, algo en común que los une y que al mismo tiempo hace que se expliquen unos con otros. La casa tiene este carácter de santuario, y la calle, de alguna manera, en parte, es un poco esta prolongación también de esta intimidad que tiene la casa. Fíjense este versículo que se lo adjudican a Mahoma. Dice: el interior de tu casa, dice Mahoma, es un santuario. Los que lo violen, llamándote cuando estás en él, faltan al respeto que deben al intérprete del cielo. Deben esperar a que salgas de allí, la decencia lo exige. Es decir que, fíjense, al extremo, digamos, de lo que se considera sagrado el hecho de la intimidad de la casa, ¿no? Y bueno, hablando de la casa y su relación con la calle, acá tenemos algunos esquemas que nos permiten ver, por ejemplo, las casas normalmente siempre son una sucesión de muy austeras, ¿no es cierto?, de habitaciones alrededor de un patio, como podemos ver en la parte superior izquierda, un patio interior de cada una de las casas. Y otra cuestión importante que tiene que ver también con las cuestiones climáticas es una especie de voladizo que puede salir por algún tipo de marquesina, digamos, o de balconeo, que son balcones estrictamente hablando, que salen por encima, digamos, o por fuera del perímetro de la casa, y que balconean a la calle. Esa distancia, digamos, que hay entre lo que sería la casa y el borde de ese balconeo se llama finá. Y puede haber un finá tanto hacia el exterior de la casa
como hacia el interior, o sea, hacia los patios interiores de la casa. Y eso es un poco lo que estamos viendo que se grafica acá, ¿no es cierto? Los FINA de cada una de las calles, que también de alguna manera permite que se pueda pasar por la calle porque tiene una altura determinada y un ancho determinado. Fíjense también que aparecen en el plano de la derecha, en la parte inferior, aparecen en esa especie de circulitos, es el FINA, es decir, el lugar donde balconean las distintas casas que tienen sus balcones en la parte superior hacia las calles. Y hay calles principales, que de alguna manera son las que vinculan un poco mejor un lugar con otro, y existen los callejones sin salida, que era lo que veíamos hoy, que son estos lugares que llegan a las comunidades o vecindarios y que pueden cerrarse durante la noche. Acá tenemos un ejemplo de una casa en Irak, ¿no es cierto?, que es una típica casa musulmana, que fíjense es una casa de patio, en este caso tiene dos alturas, una planta baja y otro piso, y que en el patio interior, como dice acá, es lo que de alguna manera protege la intimidad y la privacidad de la familia. Es el patio el único lugar abierto donde la mujer puede moverse libremente sin ser vista y por lo tanto es su espacio en el mundo, digamos, el interior de la casa, y en general el musulmán, de acuerdo a sus pretensiones y demás, puede decorar o exhibir su fortuna en las fachadas hacia el interior de la casa, es decir, las que dan al patio, pero nunca hacia las fachadas externas, es decir, que se considera casi como que no existe la idea de fachada o de cara externa de las casas. Esto también tiene que ver con esta idea de intimidad y de esconder o de no manifestar, digamos, hacia el exterior, ¿no es cierto?, de esta idea de privacidad y de intimidad. Acá incluso en el corte de la casa ustedes pueden ver que existe este balconeo y estos aleros que permiten, como dice ahí en el gráfico de la izquierda, en la parte superior, la protección solar, ¿no es cierto? O sea que se hace por una cuestión climática y que poco a poco se va superponiendo, digamos, y cerrando cada vez un poco más la calle en lo que se llama FINA, que es esta prolongación sobre la calle, pero que tiene, digamos, normativamente tiene un espacio que se puede ocupar y otro que ya no, digamos, para permitir un poco que el aire también penetre en las calles. Es como una suerte de alero o de proyección, digamos, de aleros y de balcones. Este es un ejemplo para ver cómo la ciudad musulmana también va deglutiendo, digamos, o digiriendo las otras ciudades sobre las que se aposentan y que son de culturas anteriores. Por ejemplo, acá el caso de la ciudad de Anjar en la Beca, en el Líbano, que sigue la típica planta de una fundación romana, esto que decíamos, que aparece muy claramente el cardo y el decumanos, y que poco a poco va avanzando y se va modificando con el crecimiento de la ciudad. En este caso todavía permanece el cardo y el decumanos y existe incluso una muralla de forma cuadrangular. Es como si fuese la ciudad de Tingad o el Palacio Imperial de Spalato, por ejemplo, de Diocleciano, tienen el mismo esquema. Esta ciudad en particular se establece en el año 714 al 715 aproximadamente. Pero la ciudad o el modo de hacer ciudad del Islam tiene la particularidad, como decíamos, de que se adapta a distintas matrices, ¿no? Así como veíamos hoy esta matriz tan romana del cardo y el decumanos, también, por ejemplo, se adapta a esta otra ciudad que tiene características totalmente distintas, que es una ciudad más bien circular, porque se aposenta sobre las ruinas, digamos, de lo que existía antes, que es una ciudad milenaria y que existía incluso desde la época siria. Entonces, es una ciudad muy primitiva y por lo tanto no tiene un trazado cuadrangular como la anterior. No obstante esto, la ciudad musulmana se adapta y construye allí sus calles, sus callejones, sus casas, su mezquita, su zoco, es decir, todas las características o los espacios característicos propios de la ciudad musulmana van a aparecer igualmente en una conformación de trama absolutamente distinta a la anterior, por ejemplo, que era de origen romano.
volvemos a insistir al rol que tiene la calle. La calle no es una calle formativa que construye ciudad, que estructura ciudad, sino que la calle se va armando en función de los intersticios que van quedando entre las distintas casas, cada una de ellas con sus patios, conjuntos de casas, ¿no es cierto?, también, y por supuesto van apareciendo los adarves, que son estos callejones sin salida, que no tienen continuación y tampoco tienen un interés público general, sino que simplemente tienen un uso y un interés privado, que es llegar a un determinado grupo de casas o a un vecindario. Eso lo podemos ver perfectamente, acá los ejemplificamos y lo marcamos con un círculo en rojo. En el plano, por ejemplo, que está hacia la derecha, en la parte superior, para que vean cómo son estos callejones, ¿no es cierto?, cómo son estas vías sin salida. Y acá, de manera esquemática, hacia el lado izquierdo, vemos más o menos cuáles son las anchuras que tienen, entre 1,84 a 2 metros más o menos de ancho, y en general siempre cerrados, y que incluso pueden ocluirse por algún tipo de cierre provisorio durante la noche. Por otra parte, también se muestra en este esquema hacia la izquierda la dimensión horizontal y vertical máxima para dejar pasar un camello cargado, por ejemplo. O sea, fíjense que todo esto también estaba regulado por el uso y la costumbre, pero finalmente tenía unas distancias y unas alturas que considerar. Otra cuestión que tiene mucho que ver con esta idea de lo secreto, de ocultar, de no dejarse ver, que es propio del espíritu musulmán, es cómo se colocan las puertas de las casas. Los maliquíes, que son como los juristas, digamos, o los que legislan sobre las propiedades y cómo debe construirse y armarse una ciudad, prohibieron la colocación de las puertas de las casas frente a la puerta de la casa del vecino. Esto es evidentemente para garantizar la intimidad, que es un elemento tan precioso para el musulmán. Por lo tanto, se debe colocar la puerta al menos 1 o 2 cúbitos de la puerta de enfrente, o sea, con una cierta distancia, de manera que no coincidan uno con otro y no puedan verse una familia con otra. Podemos decir que con lo concerniente a la intimidad parece haber afectado sustancialmente, aunque no limitado, la variedad de formas urbanas por todas partes de la ciudad. En general, lo que se pretende entonces es de que exista privacidad en cada una de las viviendas, ¿no es cierto? Y que no haya esta visión directa de una vivienda a la otra. Por lo tanto, esta idea de colocar puertas separadas hace que también la mirada sea de quiebre y la circulación también sea con cierto quiebre. En cuanto a las alturas de las casas, podemos decir que en general eran bastante similares, ¿no? Podrían haber de 2, 3 o 4 alturas, pero nunca tantas diferentes alturas en una misma ciudad. Pero lo que era importante también es la altura del aventanamiento, ya que, como se ve acá en el esquema de la parte inferior, se realizaba de tal modo que no haya comunicación visual, ¿sí? O sea que la ventana siempre permitía la vista, de manera que no se contactara directamente con el rostro de otra persona que estuviese del otro lado de la ventana. En la ciudad musulmana también existe la calle de tránsito, porque necesariamente se tiene que conducir de un lugar a otro, y esto es inevitable en el funcionamiento de una ciudad. Pero sin embargo, estas calles, que son las vías principales, como ustedes pueden ver acá en el plano que vemos en la parte inferior hacia la izquierda y marcadas en celeste, en general se ramifica, y cada una de estas ramas puede a veces comunicar a otro lugar, o puede en muchos casos quedar en esta especie de callejones sin salida. En general vemos que en la calle occidental la idea es que haya como un continuo, ¿no es cierto? Un continuo incluso en la perspectiva, y por lo tanto la mayoría de las veces las calles son de alineación recta. En cambio, en la calle musulmana, aunque sea para circular y aunque sea una arteria de tráfico, siempre esta continuidad se rompe y siempre aparece un recodo o un quiebre que rompe e interrumpe la perspectiva. Bueno, acá un poco de nuevo, ¿no es cierto?, esta especie de ramificación de las calles y de estos callejones sin salida.
el grupo de viviendas, que es lo que conforma la masa, digamos, del caserío, de la zona construida, y que da lugar apenas a estos intersticios que son las calles. A la derecha vemos la imagen de estos callejones tortuosos en quiebre y finalmente la conclusión de que lo que observamos es una ciudad sin fachadas, porque por un lado, como decíamos, la intimidad hace que la fachada se dé hacia el interior de los patios, no hacia el exterior. Y por otra parte, tampoco existe la perspectiva suficiente como para apreciar cualquier tipo de fachada. Bueno, acá vemos, por ejemplo, cómo la llegada de estos adarves o estos callejones sin salida a determinados ensanchamientos de esa propia calle, que a veces incluso se cierra por la noche, da lugar a una especie de gran patio común a una serie de casas que conforman el vecindario y que permiten la vida social y en comunidad. El palacio es el lugar de residencia de la máxima autoridad musulmana, que es el califa. Básicamente tiene dos zonas, una zona pública en la que está el Salón del Trono, que es donde realiza sus actividades que tienen que ver con el común o con lo público de la ciudad, y luego la zona privada donde están los aposentos o el harem, que serían los aposentos privados de la familia del califa. El harem, o sea, el grupo de mujeres que se consideran esposas del califa, en realidad recién aparecen con el imperio abasida, es decir, hasta el califato omeya no existe la idea de harén y por tanto tampoco existe el espacio que le da cabida. La mezquita, que luego se independiza y forma parte directamente de la ciudad como una entidad única, pero en los primeros tiempos forma parte también del palacio. Y los baños, como habíamos dicho, que son grandes baños al estilo de los baños romanos, pero que no tienen el carácter de ser un lugar de expansión para el cuerpo, digamos, sino que en todo caso se lo considera como un lugar de purificación, es decir, un lugar más bien espiritual. Todo esto rodeado por jardines y fuentes, que es muy común de este tipo de arquitectura. Como decíamos, el califa es considerado el representante, el sucesor o el delegado del profeta Mahoma, pero no tiene el carácter o el rol de profeta. Y tradicionalmente en Occidente se considera un califa casi del mismo rango que un emperador. Aquí vemos un ejemplo de un palacio bastante paradigmático de la época omeya, es decir, del 740 al 750 aproximadamente en Palestina. Este palacio está configurado con un anillo alrededor de un patio interior, ese anillo de habitaciones donde están los aposentos más íntimos, digamos. Después, sobre la entrada, en la parte superior está el Salón del Trono, que es este lugar más público donde está el califa. Esto se ve acá en la planta de color verde. Los aposentos los habíamos puesto de color lila. Y la mezquita, que está en azul, es esa especie de espacio cuadrangular, ¿no es cierto?, que está hacia el segundo patio. Y después los baños, que sí tienen en este caso un carácter bastante singular en cuanto a lo formal, porque es una sucesión de nichos en una especie de planta hipóstila, digamos, donde son todos los espacios iguales en el interior y que se separan estos espacios entre sí por una suerte de grandes pilares armando una cuadrícula. Esta es la zona del baño. Y después existe una fuente sagrada que está por fuera de lo que es el palacio en sí, también cerca de los jardines, ¿no es cierto?, que rodean toda la zona del palacio. En la parte de abajo van a ver lo que sería la imagen de fachada del frente del palacio y a la derecha, en la parte inferior, lo que queda, o sea, las ruinas de ese palacio en Palestina, y en la parte superior a la derecha una axonométrica de lo que serían, lo que hubiesen sido en algún momento reconstruidos los baños. Si recuerdan un poco la historia del profeta Mahoma, habíamos dicho que después de la Égira, que es la especie de éxodo que realiza cuando es perseguido desde la Meca a Medina, en esa ciudad de Medina él
configura lo que sería, lo que se considera luego como la primer mezquita, que es su casa. Incluso que tiene varias etapas, es un lugar muy modesto, es en principio un cuadrado que tiene una tapia nada más alrededor que lo separan del exterior, que tenía en principio un lugar cubierto. Cuando estamos hablando de la parte primitiva estaríamos hablando del esquema que está hacia la izquierda, un lugar cubierto, protegido, digamos, en general con palma y con troncos de palmera haciendo de columnas, o sea, una cosa muy, muy austera, que en principio tenía ese lugar estaba mirando hacia Jerusalén, que era lo que hasta ese momento, hacia el norte, en esa especie de pórtico donde se rezaba, ¿no? Mirando Jerusalén, que era el lugar santo. Pero luego, cuando Mahoma vuelve a instaurar el culto hacia la Meca, que como decíamos era un culto también previo a Mahoma, que era propio de todas las tribus árabes, más primitivas, más antiguas, entonces esa suerte de espacio cubierto se pasa a la zona sur. Y entonces se instaura, digamos, este otro lugar mirando hacia la Meca, que es lo que va a conformar luego una pared específica, digamos, que es donde dirigen la mirada quienes rezan hacia la Meca, que es la Qibla, ¿no es cierto? Todos estos planos, yendo en el sentido de las agujas del reloj, desde el que tenemos hacia la izquierda, hacia que va a la derecha en la parte superior, hasta llegar el que está a la derecha en la parte inferior, es la sucesiva transformación de esta primitiva casa de Mahoma hasta convertirse en la planta de la mezquita de Medina, ¿no? Que es ya la planta última que vemos en la parte inferior a la derecha y que va a configurar el tipo de mezquita que se llama de sala hipóstila, que es la que tiene una sucesión de columnas todas en cuadrícula. Si bien las mezquitas van a tener, luego de esta primitiva que estuvimos viendo como antecedente, digamos, van a tener diferentes configuraciones y diferentes tipologías, en general las partes normalmente se repiten. Siempre va a existir un patio abierto, central o más o menos centralizado. Es importante acá decir que en el caso musulmán se trata de evitar las simetrías y el enfrentar las puertas o los accesos, un poco lo que decíamos hoy cuando veíamos esta legislación respecto de las puertas de un vecindario, por ejemplo, de una calle de un vecindario, ¿no es cierto? Que no tenían que estar una frente a la otra para evitar o para proteger, mejor dicho, la intimidad de las familias. En este caso también se trata siempre de correr las visuales, es decir, de no enfrentar los accesos. Fíjense que siempre estamos viendo espacios que no son absolutamente simétricos. Por supuesto que existe siempre un acceso principal. Este acceso normalmente está a 90 grados con el acceso para llegar propiamente a la mezquita o a la sala cerrada, digamos, de la mezquita. O sea, uno ingresa al patio y luego tiene que hacer un quiebre para dirigirse a la mezquita en su sector cubierto, ¿no es cierto?, por un techo. Una vez que uno está dentro de la mezquita, en la sala de rezos, se encuentra con un muro importante que se llama Qibla, que es el muro al que se mira cuando se reza a la Meca, y que está orientado justamente hacia la Meca. El lugar de rezo se llama Mimbar, y el lugar que está armado como si fuese una pequeña exedra, que es un lugar sagrado que está en la propia Qibla, se llama Mihrab. Después tenemos un lugar muy importante que es el alminar o minarete, que es una especie de gran torre que normalmente siempre es lo más alto de todo el conjunto, que es de donde se llama a los rezos, ¿no es cierto?, donde sube una persona a llamar a toda la población a que en una determinada hora se rece, ya que el rezo se tiene que hacer durante el día 5 veces y tienen sus horarios específicos. Entonces esa llamada al rezo se hace desde el alminar
o minarete. También existe una especie de fuente en el medio, que es una fuente de ablución, que también se considera como parte de un rito de purificación, ¿no? Una cosa muy parecida a lo que sucedía en el caso de los cristianos con el bautismo. Y aquí los tipos más comunes de mezquita, desde el de la sala hipóstila, que es la más común, que se da en la zona de la península arábiga, en España y en el norte de África, que es la primera, la que vemos en la parte superior, donde tenemos un patio en la parte de adelante, un minarete y luego la sala en sí misma de oración, que es una sala que se separa o se sostiene más bien por una sucesión de columnas o de pilares puestas de manera de trama. Luego tenemos la mezquita otomana o turca de cúpula central con cúpulas alrededor, que es tomando un poco la idea de Santa Sofía de Constantinopla, que es un poco de donde surge, ya que incluso cuando los turcos llegan a Santa Sofía y someten a Constantinopla, a la propia Santa Sofía le agregan los minaretes y empieza a tener una configuración similar a la mezquita que estamos viendo aquí en el número 2, ¿no es cierto? Y toman entonces esta idea de cúpula central con una sucesión de cúpulas alrededor. Después tenemos la mezquita iraní o de Iwan, que se da en Irán y en el centro de Asia, que es la que nosotros tenemos aquí como número 3. Y los iwanes son estos cruces con cúpulas, estas naves, digamos, importantes con cúpulas, que normalmente son 4 alrededor de un patio, como la que vemos aquí en la figura 3. Después tenemos la mezquita de patio y 3 cúpulas, como esta que vemos en el número 4, que se da sobre todo en la zona de la India. Fíjense ustedes cómo va mutando, digamos, el formato de la mezquita, un poco lo mismo que decíamos con respecto a las ciudades, en función de lo que van encontrando como preexistente en los lugares a donde van. O sea, lo que ya existía como costumbre, esto se va adecuando a los requisitos propios de la religión musulmana y se van configurando así tipologías diferentes de mezquita. Entonces, en la India tenemos un gran patio con una especie de gran muralla que tiene 4 torres en sus puntas y el lugar de rezo en sí, que es de 3 cúpulas, una central más importante y 2 laterales. Y después tenemos otra que es más bien un complejo, que es simplemente una muralla donde hay una especie de pabellones o tiendas que son más bien de carácter más nómade que se suelen usar sobre todo en la zona del desierto y que no tiene, por supuesto, la importancia monumental que tiene cualquiera de las otras mezquitas que hemos visto. Vamos a ver ahora 2 monumentos religiosos importantes y que los vamos a tratar particularmente como algo separado del resto de las mezquitas. Una porque es la primer mezquita luego de la casa de Mahoma en Medina, que es la que se construye justamente en la Meca. Recuerden que la Meca era la ciudad natal de Mahoma y era la ciudad más importante de todas las ciudades santas del Islam. Incluso antes de que Mahoma predicara esta religión, ya era, como habíamos dicho, para los paganos una ciudad santa y también tenía un lugar de importancia religiosa fundamental que era la Kaaba, que era esa especie de cubo oscuro que tenía justamente en una de sus esquinas la piedra negra, que era una de las reliquias que adoraban. Luego se hizo una primer mezquita en el 638 en ese lugar, pero cuando aumentó la cantidad de musulmanes por las peregrinaciones y demás que iban hacia la Meca, finalmente el califa Umar ibn al-Khattab hizo en 1570 la actual mezquita, que por supuesto tiene un estilo absolutamente distinto a lo que estamos viendo. Sí, seguramente tiene también los elementos típicos que todas las mezquitas cuentan. Otro monumento muy importante es la cúpula de la roca del año 687 al 691 después de Cristo, que es un monumento situado en Jerusalén, en el centro del monte del templo o explanada de las mezquitas. Ese es el lugar donde se alza este templo.
Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la cúpula, que es lo que se venera en este lugar, es el punto donde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel. En torno a ese episodio de la vida de Mahoma, finalmente el califa Abd al-Malik construyó el edificio entre los años 687 y 691. No es considerada técnicamente una mezquita, pero sí es un lugar sagrado, un lugar de culto muy importante para el Islam. Y ahora vamos a ver a modo tipológico cómo se repiten algunas de estas invariantes que hemos visto en el resto de las mezquitas como elementos tipificadores, digamos, de este tipo de monumentos, que es la mezquita de Coirán en Túnez, también de la primera época, hacia el 670 después de Cristo, y veremos como aquí también existen todos los elementos, se repiten todos los elementos, el patio, el espacio de oración, en este caso repitiendo una tipología de sala hipóstila, como habíamos visto que son las más clásicas, con un minarete, ¿no es cierto?, un lugar para llamar a los rezos, que está siempre, fíjense, desfasado de la centralidad del eje de simetría en el conjunto. Pueden ver el corte incluso de ese minarete aquí en la imagen de la derecha, donde tiene por un lado la planta, por otro lado la vista de la mezquita y por otra parte ese corte de ese elemento tan alto que tiene varios niveles y que es el minarete. También, por supuesto, está el muro de la Qibla, que es el muro que mira hacia la Meca, situado justamente en contraste, digamos, con el minarete, con la zona más alta. Y en este caso tenemos, aparte de ser una sala hipóstila, tenemos dentro de ese tipo de mezquitas una subtipología que es la tipología en T, que eso lo pueden ver en la volumetría, en la imagen de la izquierda hacia abajo, donde las naves principales hacia la Qibla, ven ustedes cómo es un poquito más elevada la Qibla, y después hay una nave principal que hace como una suerte de T, mirando nuevamente hacia el patio. Pero bueno, estas son otras, digamos, variaciones dentro de la tipología de mezquitas hipóstilas. Como habíamos visto en el mapa, que aquí lo repetimos en la parte superior izquierda, la Meca fue el lugar central desde donde se extendió la religión musulmana, pero invadió, digamos, todo lo que había sido, por supuesto, toda la península arábiga, toda la parte del Asia Menor, la zona de Jerusalén, de Damasco, de Bagdad, que fue una de las últimas capitales importantes de los musulmanes, la zona también del norte de África, y lo que nos interesa a nosotros, habían llegado hacia el sur de Europa, específicamente a la península ibérica. Nos interesa, vuelvo a insistir, porque luego todo lo que suceda en España, ¿no es cierto?, y toda la arquitectura y la cultura que de allí surja, va a impactar fuertemente en la colonia ya en América, es decir, ya cuando esa arquitectura empieza a mixturarse con otros factores en América, pero que tienen una influencia muy importante de todo lo que había sucedido en España. Es por eso que vamos a adentrarnos un poco en lo que sucedía en la península ibérica hacia el 718 después de Cristo. Se habían formado ya, el califato omeya era el que había avanzado sobre la península, y habían formado en principio uno de los califatos más importantes que se subdividen, digamos, del califato y devienen del califato omeya, es el califato de Córdoba, ¿no?, o califato de Occidente, ya que se considera que ahora están en territorio occidental, que es un estado musulmán andalusí o al-Andalus era el territorio que va a tomar, el nombre que va a tomar el territorio que va a tener el califato omeya ya en la península ibérica. Este primer califato de Córdoba va a tener justamente la capital en la ciudad que se llama Córdoba, en España, y va a ser proclamado en el 929. Otro reino muy importante que se funda en 1238, o sea, varios siglos después, va a ser el reino de Granada,
que es ya mucho más hacia el sur de la península, ahí lo tenemos en el mapa, y lo señalamos particularmente porque probablemente en Córdoba y en Granada es donde vamos a tener los monumentos más importantes musulmanes en territorio ibérico. Un autor muy importante, español, pero que va a trabajar específicamente en todo lo que hace a la historiografía de la arquitectura española, es Fernando Chueca-Goitia. Lo vamos a tener nosotros como un referente bibliográfico. También lo van a encontrar dentro de la bibliografía de esta clase al finalizar este Power. Y vamos a ir permanentemente haciendo alusión a algunos de los elementos que nos da Fernando Chueca-Goitia para analizar la arquitectura española. Hay un libro en especial que se llama Arquitectura hispano-musulmana de este autor, donde él ensaya unos tópicos, digamos, para hacernos entender cómo analizar la arquitectura española y cómo muchos elementos de esa arquitectura española devienen justamente de la arquitectura y de la cultura musulmana. Él dice que hay funciones espaciales y temporales discontinuas en la arquitectura española y que esto es una herencia directa de la arquitectura musulmana. Y para explicarnos esto nos dice tres cosas. En principio, que vamos a encontrar siempre en la arquitectura española y por lo tanto en la arquitectura musulmana, porque estamos hablando, acuérdense, de esta arquitectura influida por la arquitectura musulmana, fragmentación volumétrica, y ahora lo vamos a explicar un poquito más en qué consiste, incluso con gráficos. Que vamos a encontrar también un espacio estratificado por pantallas o planos y que vamos a encontrar una decoración planar o geométrica. A esta altura, ustedes, refrescando en la memoria las cosas que hemos visto de la arquitectura musulmana, probablemente ya se empiecen a dar cuenta de qué nos está hablando Chueca-Goitia, pero lo vamos a ver más particularmente en las imágenes que siguen. De lo que nos habla Chueca-Goitia es más que evidente. Estos son algunos elementos tomados de la ciudad de Granada. Por un lado, el ábside, digamos, de una torre y de partes de una iglesia que tiene características hispano-musulmanas, donde vemos que la volumetría es absolutamente clara. Pero esta volumetría tiene la característica, dice Chueca-Goitia, de ser máclica. ¿Qué significa máclica en este idioma tan particular de los españoles? Significa que los volúmenes se interpenetran unos con otros. Es decir, por un lado son volúmenes claros y puros, pero no son únicos, sino que están interpenetrados con otros volúmenes, lo que hace que la forma se complejice. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en esta vista. Estos dibujos son sacados incluso del libro de Chueca-Goitia y hechos por él mismo. Es una vista de la ciudad de Granada, donde podemos ver también que los techos, la mayoría de ellos a 2 aguas o a 4 aguas, junto con la volumetría de todos los edificios que allí aparecen, nos da una idea de esta volumetría máclica clara propia de la arquitectura musulmana y que va a influenciar también la arquitectura española. Otra de las invariantes de las que nos habla Chueca-Goitia y que es muy importante tiene que ver con el espacio. El espacio, dice, siempre está estratificado por pantallas o planos. Y aquí Chueca-Goitia hace la diferencia entre un esquema, que es el que está a la izquierda en la parte superior, que vendría a explicarnos lo que sucede con el espacio occidental, es decir, el espacio que nosotros conocemos, por ejemplo, de los griegos, de los romanos y de toda la arquitectura clásica, donde tenemos un punto de vista, que es nuestro punto de fuga, y todos los elementos convergen a ese punto de fuga, dando la idea de infinito. Mientras que en la arquitectura, dice Chueca-Goitia, hispano-musulmana, este espacio no se da infinitamente, no se concibe desde el infinito y desde la perspectiva de un punto de fuga, sino que el espacio es, un poco lo mencionábamos hoy al principio, un espacio cuántico, un espacio que procede por saltos, es decir, que donde yo percibo un espacio,
luego tengo que atravesar una especie de pantalla o de plano para poder percibir nuevamente el espacio siguiente y luego volver a saltar otra pantalla para poder percibir el espacio que sigue. Es decir, que no tengo una idea total y global de todo el espacio en un primer golpe de vista, como sí sucede cuando miro a un punto de fuga en los espacios occidentales. Esto lo grafica Chueca-Goitia con este esquema en la parte inferior de la zona izquierda de la placa que les estamos mostrando. Por otra parte, dice Chueca-Goitia, también sucede eso en la ciudad, y nosotros lo hemos visto en las placas anteriores en la ciudad musulmana, donde los recorridos siempre se dan por recodos, es decir, haciendo quiebres en el recorrido, porque siempre existe la calle como un lugar no de conexión directa, sino siempre de dirección que va sorteando obstáculos, es decir, con puertas que nunca se enfrentan, recuerden la normativa que habíamos visto, es decir, donde se trata siempre de que los espacios no puedan ser vistos abiertamente y de una sola mirada. Esto se da en la ciudad y se da dentro de los propios edificios musulmanes. Por eso es que Chueca-Goitia nos muestra esta imagen, por ejemplo, de la ciudad que tiene esta línea quebrada amarilla, que sería o haría las veces de como si estuviésemos poniendo una serie de planos que impiden la mirada de un solo golpe de vista en la ciudad, como si fuese una sucesión de planos o diafragmas, como estas líneas rojas que ponemos aquí en el esquema de la derecha. Aquí ahora un esquema también del autor, pero en una casa, donde fíjense, en la parte superior izquierda, ingresamos no exactamente por el eje de simetría, aunque en principio podría parecer, pero fíjense que no se guarda una absoluta simetría axial, pero cuando llego a ese primer acceso de esa suerte de espacio intermedio, no puedo avanzar por ese mismo lugar para ir al patio, sino que tengo que hacer un giro a 90 grados hacia la derecha. Y luego, para poder avanzar sobre el patio, tengo que nuevamente hacer un giro a 90 grados hacia la izquierda para retomar la dirección anterior. Para llegar a ascender a la parte de arriba, vuelvo a girar a la derecha y me interno entonces en la caja de escaleras y así puedo ascender al otro plano. Es decir, que siempre existe esta forma casi laberíntica de proceder en el recorrido, lo que hace que espacialmente no pueda percibir de un solo golpe de vista todo el espacio. En los esquemas de la parte inferior, lo que Chueca-Goitia nos dice es, en el esquema que está más hacia la izquierda, que el tratamiento incluso de los mismos cielos rasos de cada uno de esos espacios, sea por altura de cielo rasos o sea porque aparecen diafragmas o planos hechos por una sucesión de columnas, por ejemplo, los espacios se leen individualmente como espacios fragmentados. Primero el espacio 1, luego atravieso una pantalla y aparece el espacio 2 con otra altura de cielo raso, atravieso otra pantalla y aparece el espacio 3 con otras dimensiones y otra altura de cielo raso para después aparecer, después de una pantalla de columnas, el espacio 4 con otras dimensiones y otra altura. Esto sería muy diferente, dice Chueca-Goitia, y lo grafica en el esquema que está más hacia la derecha, si nosotros quitásemos esas columnas que ofician de pantalla e hiciésemos una unificación de todas las alturas, por lo menos en el cielo raso, de manera que el espacio se entienda como con una gran envolvente única que me permite percibir ese espacio como una única cosa, tener un solo golpe de vista y poder percibir todo el espacio al mismo tiempo. Ese sería el caso del espacio occidental. Otra cosa que nos decía el autor para identificar la arquitectura hispano-musulmana era la decoración planar y geométrica. Y entonces, fíjense, se toma él el trabajo de mostrarnos, por un lado, una fachada en un sector en detalle y luego una fachada un poco más amplia, y podemos ver cómo todo absolutamente está regido por la geometría, por lo que se llama el rectángulo áureo, que lo vamos a ver un poquito más en detalle luego en otras arquitecturas, y donde todo está absolutamente proporcionado. Lo pueden ver ustedes porque esa fachada está descompuesta, digamos así,
en distintos cuadrados de distintos colores que son todos proporcionales y toda la geometría que regula esa fachada es absolutamente perfecta y por supuesto regulada también aritméticamente por números. Habíamos dicho que los árabes y por tanto los musulmanes eran eximios intérpretes de números y de geometría, ¿no es cierto? Por algo es que se los considera grandes matemáticos. Por otra parte, es interesante entender de que esta geometría, esta decoración geométrica, no se da como una decoración de bulto, es decir, que aparece con una superficie muy importante por fuera de la superficie de la fachada, sino que siempre permanece en el plano. Por eso es que Chuecagoitia dice es una decoración planar, que se mueve casi como un bajo relieve en el propio plano o en la propia superficie de la fachada. Es como si nosotros, y de hecho eso es una cosa que se hacía en los primitivos edificios árabes, como si tendiéramos una alfombra persa en la fachada de un edificio para justamente hacer entender de que ese es el lugar más importante o la entrada o la portada al edificio. Esto es importante decirlo porque podrán ver también, y ahora cuando miremos un poquito más en detalle la arquitectura que sigue, esta decoración planar se da siempre en las portadas. Es decir, es muy común en la arquitectura musulmana que exista una fachada, por ejemplo, absolutamente plana y lo único que se decore sea el lugar de las portadas o los portales. De nuevo lo mismo, esta geometría que regula toda la decoración, pero en este caso en una torre en altura. Vamos a ver ahora el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba del 780 después de Cristo, para hacer un poco el ejercicio que hemos hecho hasta ahora de empezar a ver aspectos separados, es decir, analizar toda la arquitectura, pero a través de cada uno de los aspectos por separado. El avance de los musulmanes sobre la península española tiene un coto, llegan, digamos, hacia, justamente como habíamos dicho al principio, no pueden avanzar mucho más allá de Poitiers, en Francia, y luego los Pirineos se convierten prácticamente en un límite natural a la avanzada de los musulmanes. Y luego se empiezan a replegar hacia el sur, poco a poco, porque justamente los españoles del norte van reconquistando lo que se llamó la reconquista del territorio español, todo el territorio que había sido invadido por los musulmanes. Para el año 1238, cuando se reconquista de parte de los cristianos españoles, se reconquista la ciudad de Córdoba, se consagra y se construye una pequeña catedral, pequeña en relación al tamaño que va a tener la mezquita, en el centro de la mezquita. Es decir, que si bien la mezquita como templo musulmán había sido construido en el 780, luego para 1238, cuando la ciudad empieza a ser nuevamente cristiana, se hace un templo cristiano, que es una catedral, en medio de la mezquita. De hecho, hoy funciona como catedral. Por eso es que se la conoce como mezquita catedral, ya que tuvo en principio una función y luego otra. Y podemos ver las huellas de todo, es decir, tanto las huellas de los elementos propios de la mezquita. Fíjense que es una sala nuevamente hipóstila, como habíamos dicho, es decir, donde hay una sucesión de pilares o de columnas que van sosteniendo todo el techo, ese gran espacio que es el espacio del rezo, ¿no es cierto?, donde todos los árabes se colocan con sus esteras o sus alfombras para orar hacia la Meca. Luego tenemos la zona de la Qibla, que es el muro más importante, que lo encontramos al final de esta zona cubierta. En esa Qibla va a estar el mihrab, que es ese espacio más importante todavía, que es como una especie de nicho o de ábside, que incluso no está necesariamente en el centro. No lo confundan con la capilla del cardenal, porque eso sí está un poquito más hacia el centro, sino lo que está al lado, ese es el mihrab. Y luego
una cosa que también era muy común en las mezquitas, que era un patio generalmente con vegetación y con agua. Y en este caso particular de la mezquita de Córdoba tenemos el patio de los naranjos, es decir, que hay plantados una serie de árboles de naranjos y una fuente importante también que era la fuente de las abluciones, acuérdense que eran una cosa similar a lo que sucedía con el bautismo en el caso de los cristianos. Entonces, están todos los elementos propios de las mezquitas, pero aparte en el medio encontramos la catedral. Y eso en la volumetría es muy evidente. Si miramos hacia la izquierda, vemos cómo emerge, por decirlo de algún modo, la catedral del medio de la mezquita. Como hicimos con las otras obras de las distintas épocas, vamos a ver ahora los aspectos formales. Podemos aplicar perfectamente lo que nos decía Chocagoitia en cuanto a que la volumetría era clara y máclica. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el minarete. Acá tenemos una imagen de cuando solo era mezquita, que es la que encontramos en la parte superior. Y fíjense que el minarete es mucho más volumétrico y luego ya cuando en el siglo XIII aparece la catedral, ¿no es cierto? Que como decíamos aparece la volumetría de la catedral en medio de esa volumetría más plana que era la de la mezquita. Incluso se retoca el minarete y se le da ciertos elementos que ya no son propios de la decoración musulmana, ¿no? Empieza a tener una forma un poco más compleja. En los aspectos formales también tenemos que ver, por supuesto, la decoración. Y en este caso podemos ver un poco también lo que nos decía Chocagoitia en cuanto a la decoración planar. Y fíjense que también esa decoración planar está absolutamente guiada por una geometría que es la matriz, digamos, que sigue esta decoración. Lo podemos ver en este portal de uno de los accesos a la derecha, que tiene un elemento que va a aparecer en la mayoría de los edificios musulmanes, que es el alfiz, que es esta especie de cuadrado que enmarca el arco del acceso, ¿no? Eso es un elemento que va a ser muy típico de la arquitectura musulmana. Por otro lado, en la parte de la izquierda vamos a ver esos arcos que son bastante complejos, que son arcos en herradura o arcos mixtilíneos. Los mixtilíneos son los que vemos más hacia el fondo, es decir, donde hay una serie de líneas y no solamente un arco de medio punto o ni siquiera un arco de herradura. Para ver las cuestiones formales también tenemos que ver los accesos, por ejemplo, como a la derecha vemos un portal donde aparece esta geometría planar y geométrica, como nos decía Chocagoitia, con un elemento importante que es el arco de herradura, que no es un arco de medio punto, sino un arco que va más allá, casi completa la esfera, hasta llegar, el círculo, digamos, hasta llegar a la imposta del arco. También el alfiz, que es este elemento cuadrado, como una especie de línea, que hace una especie de marco a ese arco y lo encuadra. Ese es el alfiz, un elemento muy musulmán. Y luego también hacia la izquierda podemos ver otra vez el arco en herradura, que en este caso incluso uno cabalga sobre otro, o sea, son pares de arcos. Y luego hacia el fondo el arco mixtilíneo, que es un arco que tiene no solamente un solo arco, sino tiene, por ejemplo, en este caso, prácticamente conforman 5 arcos en cada espacio que tiene que cubrir, en cada vano. Estos son elementos muy típicos musulmanes y particularmente este trabajo con distintos colores de piedra que tiene cada uno de los arcos también es típico de Córdoba. Siguiendo con los aspectos, vamos a ver ahora los funcionales. Esto es un poco para que vean las ampliaciones sucesivas que ha tenido la mezquita de Córdoba, ¿no es cierto? Desde un primer edificio que era absolutamente cuadrado hasta ampliarlo y formar un rectángulo hasta llegar a la longitud actual y luego, por supuesto, aumentó de tamaño a lo ancho
hasta cubrir lo que sería la planta que tenemos, que estamos analizando ahora. Y finalmente, por supuesto, también la catedral. Las partes funcionales de esta mezquita son las mismas que las otras que hemos visto, son las típicas. Por un lado tenemos el haram, que es el gran espacio o recinto de oración cubierto, que es esta sala hipóstila, ¿no es cierto?, que se sostiene por columnas o por pilares. Luego está la qibla, que es el lugar hacia donde se dirigen los rezos. El mirab, que es este nicho pequeño que se encuentra como un lugar sagrado dentro de la qibla, inserto en la qibla. Luego el minarete, que es el lugar desde donde se llama a la oración 5 veces al día. La fuente de abluciones en ese gran jardín, que es en este caso el patio de los naranjos. Y la puerta, que siempre está a 90 grados respecto de la qibla. Por eso también tenemos allí un ingreso que se da de manera quebrada, ¿no es cierto? Entramos por ese acceso y luego para dirigirnos a la qibla tenemos que dar un giro de 90 grados. Y finalmente, en este caso particular de Córdoba, tenemos a la catedral inserta en el centro justamente de la planta de la mezquita. En cuanto a los aspectos tecnológicos, vamos a mencionar ahora cuáles son los elementos más importantes de esta mezquita de Córdoba. En general, como habíamos dicho, se trabaja con todo lo que tiene que ver con el sistema murario y con una herencia que es también una herencia romana por un lado y bizantina también, en cuanto a la técnica. También se usa piedras de colores, también se usa dorados en el caso de la decoración y mosaicos. En este caso lo podemos ver en la cúpula. Acá tenemos una cúpula que se da sobre un tambor octogonal, pero que tiene la particularidad de formarse geométricamente de una manera muy clara. Fíjense ustedes en la imagen hacia la izquierda, en la parte superior, donde podemos notar perfectamente que se trata de dos cuadrados cruzados, ¿no? Y en su intersección forman perfectamente también el octógono. Esas puntas, esas aristas de los cuadrados van a parar a unos sostenes, que son grandes pilares, que conforman el tambor de la cúpula. Y luego ese tambor se apoya en un espacio cuadrado, que lo podemos ver incluso en la imagen de la derecha, en la parte superior, que va a ser el espacio principal, digamos, de la mezquita. Lo vemos también en corte y allí mismo podemos ver también esta decoración que lo habíamos visto en alguna de las fachadas, que es el del alfiz, ¿no es cierto?, que es este elemento cuadrangular que enmarca cada uno de los arcos, en este caso un arco mayor en el caso del centro y dos arcos menores en los laterales. Estos arcos también son arcos en herradura con unas impostas ya donde se acercan a la parte final del círculo que conforma el arco. En algunos casos hay pilares en la parte de la imposta y en otros casos aparecen una suerte de columnillas. Es todo un sistema murario y es muy importante hacer notar de que acá no aparece en absoluto el lenguaje clásico. Es decir, si bien es un sistema murario, no hay nada que se nos represente como si fuese una columna o una pilastra, haciendo las veces de sistema trilítico como sí sucedía en Roma. Esto es una diferencia fundamental respecto de Roma, porque si bien se está trabajando con una tecnología del ladrillo y de mampostería portante, sin embargo, en cuanto a la decoración, todo el muro es decoración. Es decir, el muro es lo que sostiene, pero en ningún momento se hace ver otra cosa como si fuese lo que está sosteniendo. No hay intenciones de que aparezca un sistema trilítico aparente como sosteniendo toda esta estructura, que es lo que sí sucedía en la arquitectura clásica, es decir, en la arquitectura romana, de la cual también, por supuesto, esta arquitectura es en parte heredera. Veremos entonces los aspectos espaciales. Volvemos a tener la planta para mostrar cómo ingresamos. Fíjense que el ingreso está planteado a 90 grados respecto a la dirección que adopta la sucesión de arcos, como si fuesen grandes cantidades de naves, ¿sí? Pero no entramos como en una iglesia cristiana donde ingresamos en el sentido de la nave.
en el sentido longitudinal, sino que entramos de manera transversal. Por lo tanto, cuando ingresamos a la mezquita nos encontramos los arcos un poco al modo que lo vemos en la parte superior derecha. Es decir, como atravesando nosotros con nuestro caminar y nuestra circulación toda la pantalla de arcos. Y en este sentido, de nuevo, esta idea de que los espacios están fragmentados, es decir, primero leo un primer espacio, aparece la pantalla de arcos, luego puedo percibir el segundo espacio, aparece la pantalla de arcos y así sucesivamente. O sea, esta idea de fragmentación espacial también está presente en este caso en particular, no por el recurso de poner puertas en distintos lugares, no de manera sucesiva, sino haciendo un recodo, sino por el recurso de colocar efectivamente pantallas. En este caso las pantallas es la sucesión de columnas y arcos. Vamos a ver ahora la Alhambra de Granada, que en realidad no se trata de una mezquita, es del 780 después de Cristo, sino que es un complejo, un conjunto que podríamos hacer la analogía con una pequeña ciudad o ciudadela. Aquí hacia la derecha, en la parte superior, aparece la ciudad original, que es esta que está señalada, el conjunto original que está señalado con un círculo, y después cómo va creciendo con el tiempo la ciudad hasta llegar a convertirse en una ciudad, una pequeña ciudadela con una suerte de muralla, ¿no es cierto?, con unos contrafuertes, que es lo que vemos como esa especie de cinta muraria que se va configurando alrededor del complejo fundacional. El complejo fundacional es lo que vemos también en la parte izquierda, lo que aparece como Palacio Real, porque en realidad es son conjuntos de palacios, no es un solo palacio, pero que en su totalidad funcionan de manera mancomunada. Como dice acá, la Alhambra es un complejo monumental sobre una ciudad palatina andalusí, o sea, que es el lugar de los califas de la zona del Al-Andalus, situado en Granada. Consiste en un conjunto de antiguos palacios, jardines, un convento, iglesia y fortaleza, porque en realidad recuerden que durante la Reconquista, como decíamos hoy también que sucedía en Córdoba, los cristianos empiezan a construir sobre los antiguos asentamientos musulmanes y sobre sus mezquitas y sus palacios otra serie de edificios que ya tienen características cristianas. Por eso es que aparecen allí mencionados el convento y la iglesia. Un poquito más abajo vemos la volumetría, ¿no es cierto? Por lo menos en esta zona, en este núcleo fundacional, podemos ver que hay dos patios principales, dos patios rectangulares que son fundamentales para entender la Alhambra. Uno es el patio de los Arrayanes, ¿no es cierto?, que es el que encontramos en la parte central, y el otro es el patio de los Leones, que es el que encontramos un poco hacia la derecha de todo el conjunto. Aquí de nuevo el complejo de la Alhambra en este sector primero. Vemos la volumetría, ¿no es cierto?, como habíamos dicho también, es una volumetría clara, una volumetría máclica. Su decoración es planar, lo vemos de nuevo en este patio, que es el patio de los Leones, a la derecha, en la parte superior, donde tenemos esta fuente un poco cargada por un grupo de leones, con techos de tejas. También un lugar que también forma parte de la costumbre andalusí y musulmana, digamos, el hecho de que haya agua, vegetación y sol en estos patios. Como decíamos, aparece la decoración planar en esta suerte de filtros o pantallas que van conformando cada uno de los arcos que van rodeando este patio de los Leones. Algo similar sucede en el patio de los Arrayanes, que es la imagen que está en la parte inferior hacia la izquierda, donde también tenemos una sucesión de arcos que dan una galería para luego recién adentrarnos al edificio, y esta sucesión de arcos también tiene por encima una suerte de celosías, digamos, o filtros o pantallas de filtro solar que hacen las veces de celosía, ¿no?, de verdaderas celosías por la cuestión lumínica.
Por otro lado, los arrayanes son estos arbustos que aparecen a lo largo de este gran estanque o esta gran fuente que aparece ocupando prácticamente todo el solado. Y en cuanto al espacio, si bien lo vemos en cierto sentido muy simétrico, ¿no es cierto? Porque podemos ver esta perspectiva que de alguna manera se nos presenta como una perspectiva centralizada, lo cierto es que nosotros al caminar nunca podemos ver esta perspectiva a un punto de fuga, porque si uno piensa, para acceder a este lugar, una vez que accedo tengo que necesariamente moverme hacia los laterales, porque el medio, justamente el centro de toda la composición, está ocupado por el agua. Por lo tanto, no puedo caminar y circular por allí. Y tengo que necesariamente volver a hacer un quiebre hacia la derecha, moverme, digamos, por el lateral, o sea, nunca desde el punto de vista central, y volver a hacer un giro hacia la izquierda para meterme nuevamente en el centro. Es decir, otra vez aparece esta idea del quiebre en la circulación y por lo tanto también el quiebre en la percepción de los espacios. Esto hace que también, como habíamos dicho en los otros edificios musulmanes, el espacio se perciba fragmentado. Aquí en la planta podemos ver un poquito el patio de los leones en azul, que es el que habíamos visto primero, y luego el patio de los arrayanes, que son, diríamos, los ejemplos más importantes de este conjunto primero de la ciudad de Granada. Bueno, acá de nuevo esta imagen volumétrica, máclica, un poquito más de cerca de todo el conjunto de la Alhambra. La idea a la derecha de la decoración geométrica con esta suerte de filtros o de pantallas sobre las columnas, haciendo también los arcos mixtilíneos, muy propio de la arquitectura musulmana. Y otro de los patios, también una imagen prácticamente desde el centro, pero de nuevo este recurso de ocupar el centro con agua, por lo tanto no permitirnos acceder por el centro de la composición, sino que necesariamente lo tenemos que hacer por los laterales, forzándonos de nuevo a una perspectiva rota, digamos una perspectiva que se quiebra y percibiendo cada uno de los espacios de manera fragmentada. Bueno, esta es la bibliografía. Aquí está Chocagoitia, como habíamos dicho. Este primer libro son unas hojitas que les vamos a dejar, no es mucho, lo vamos a dejar en el blog de la asignatura, escaneados. También el libro sí es más complejo, es un poquito más importante, digamos más extenso, porque en este libro se condensa, por un lado, los invariantes castizos de la arquitectura española, pero también aparecen los invariantes de la arquitectura hispanoamericana, porque como decíamos, todo lo que sucede en España se traslada a América y eso nos interesa ver. Aparte aparece dentro de este mismo libro un pequeño capítulo que se llama el Manifiesto de la Alhambra, que realmente para comprender la Alhambra de Granada, como les había mencionado hoy, vale la pena mirarlo con detenimiento. Luego aparece un pequeño artículo sobre la ciudad islámica también de Fernando Chocagoitia. Todo esto va a estar escaneado y subido al blog. El libro de Spiro Kostov, que es nada más que un capítulo referido a la arquitectura musulmana. Y luego sí tenemos un libro que en este caso simplemente es de consulta y es, diríamos, más bien de divulgación, que es el de la colección Salvat, que es la expansión musulmana. Pero por lo menos los 4 primeros seguro lo tienen en el blog, que son los más importantes para poder hacer no solamente el trabajo, sino para poder comprender perfectamente de qué se trata la arquitectura musulmana.